El golpe del bastón contra el piso resonó en toda la casa cuando mi hijo me arrebató el sobre de la pensión. «Dámelo, mamá, lo necesito ya», lo dijo con esa furia que ya conocía demasiado bien, la misma que lo hacía olvidar que yo era su madre, y que ese dinero no era suyo. Intenté alcanzarlo, pero él me empujó y mi espalda chocó con el borde de la mesa. El dolor me atravesó el costado como un relámpago, y mientras él contaba mis billetes como si fueran monedas sucias, yo solo pensé en una cosa: había llegado el momento de abrir la caja que mi difunto esposo me dejó. El olor a café de olla llenaba la cocina, mezclándose con el sonido suave de la radio vieja que tocaba un bolero casi apagado. Era una mañana como tantas de esas, en las que el sol se cuela por entre las cortinas deshiladas y pinta la mesa de madera con manchas doradas. Yo movía la cucharita lentamente dentro de mi taza, escuchando el tintinear del metal como si fuera un reloj que me marcaba cada segundo de mis 70 años. Ese día me sentía especialmente cansada. Tal vez era la humedad del amanecer o las punzadas que me subían por las piernas, recordándome que el frasco de analgésicos estaba a punto de acabarse. Había pasado toda la noche pensando en cómo administraría la pensión mensual para comprar mis medicinas. Cada peso contaba. Cada peso me daba un respiro más. Revisé mi bolso por cuarta vez, asegurándome de que el sobre con la pensión estuviera ahí doblado y protegido como si fuera un tesoro frágil. Y para mí lo era. No porque fuera mucho, sino porque representaba mi independencia, mi pequeño refugio en un mundo que cada día se hacía más áspero conmigo. El portazo que cerró la entrada me hizo brincar en mi silla. «Mamá», escuché la voz de Daniel, mi hijo. «¿Ya llegó la pensión?». Tragué saliva. Esa frase siempre anunciaba problemas. «Sí, hijo», respondí intentando sonar tranquila. «Pero la necesito para mis medicinas. El doctor dijo que...». «Ay, mamá», interrumpió él, sin siquiera dejarme terminar. Apareció en el marco de la cocina, con el ceño fruncido, como si yo fuera una carga más en su día. Daniel había sido un niño dulce, sensible. Pero la vida, o tal vez su propia amargura, lo había convertido en un hombre áspero, impaciente, acostumbrado a recibir sin dar. Yo misma había permitido esa transformación, por amor, por miedo, o quizá por costumbre. Se acercó a la mesa, ignorando el café que humeaba frente a mí. Extendió la mano. «Dámelo, mamá. Necesito pagar una deuda urgente». «Daniel». Yo sentí el pecho apretarse. «Esta vez no puedo. Necesito mis medicinas». Su expresión cambió como un relámpago. Sus ojos se endurecieron y la mandíbula se tensó. «Otra vez con eso. Siempre estás gastando en médicos. Ya te dije que estás bien. Exageras todo». «No exagero», respondí en voz baja. «Me siento mal». «¿Y el doctor?». Ya golpeó la mesa con la palma abierta. La taza tembló. «Dame el sobre, ahora». Mi mano tembló sobre el bolso. Mi instinto me decía que no lo entregara, pero el miedo, ese miedo aprendido tras años de gritos, insultos y empujones, era más fuerte. «Daniel, por favor», susurré. Él no esperó que yo se lo diera. Metió la mano en mi bolso y arrancó el sobre sin cuidado, rompiendo uno de los bordes. «Hijo», no intenté levantarme, pero él me empujó con el antebrazo para apartarme. Mi cuerpo cayó contra la mesa y un dolor agudo me atravesó el costado. Vi estrellas por un segundo. Respiré hondo para no gritar. Daniel abrió el sobre y empezó a contar los billetes, su respiración acelerada, casi ansiosa, como si fuera él quien había trabajado años enteros para ganarlos. «Esto no alcanza», murmuró con desprecio.
Consigue más, mamá. Tú siempre encuentras cómo. Lo miré con el corazón rompiéndose un poco más. Mi hijo, mi propio hijo, hablándome como si fuera una extraña, como si fuera un estorbo. Daniel, ese dinero es para mis medicinas, repetí débilmente, sabiendo que no me escucharía. Ay, mamá, ya cállate, siempre llorando por tonterías. Guardó los billetes en su pantalón, sin siquiera agradecer, sin mirarme, sin notar mi dolor. Se dirigió a la puerta. Antes de salir, lanzó una frase que me atravesó más que el golpe. Si te enfermas, es tu problema. Yo tengo mi vida, ¿sí? Y salió, dejándome con el eco de la puerta azotada, el café ya frío y esa sensación amarga de soledad que se pega a los huesos. Me quedé allí sentada, respirando despacio, para que el dolor disminuyera. Acaricié el costado donde me golpeé. Era un dolor punzante, pero no tan profundo, como el otro, el dolor de aceptar que para mi hijo yo ya no era una madre, sino una billetera con patas. Las lágrimas me nublaron la vista. No sé cuánto tiempo estuve así mirando la mesa, escuchando el silencio como si fuera un reproche. Entonces lo recordé. La caja de madera que mi esposo me dejó antes de morir, la que había jurado no abrir hasta que estuviera cansada de verdad. Me levanté despacio apoyándome en la mesa. Miré hacia el ropero viejo del pasillo, donde la caja llevaba más de 15 años guardada envuelta en polvo y promesas incumplidas. Ese día, con las manos vacías y el alma hecha pedazos, supe que había llegado el momento. Había llegado la hora de abrirla. Antes de abrir la caja, antes de descubrir lo que mi esposo había dejado para mí, sentí la necesidad de sentarme un momento y respirar. El dolor en el costado seguía punzándome con cada inhalación. Pero había otro tipo de dolor, uno más viejo, más profundo, que empezó a removerse en mi pecho como un animal herido. El dolor de los recuerdos. Porque cada vez que pensaba en esa caja, inevitablemente pensaba en él. En Manuel, mi esposo, mi compañero de vida, mi refugio en los tiempos buenos y en los tiempos malos. El hombre con el que construí un hogar sencillo, pero lleno de amor. Un amor que yo creí que sería suficiente para sostenernos durante la vejez. Nunca imaginé que terminaría viviendo sola con un hijo que me hablaba como si yo fuera un lastre que arrastraba. Me apoyé en la pared del pasillo, tratando de ignorar el zumbido que sentía en los oídos. Tal vez era la presión, tal vez era la tristeza, tal vez ambas cosas. Cerré los ojos y la imagen de Manuel en sus últimos días apareció con una claridad tan cruda que me obligó a sostenerme del marco de la puerta. Lo vi acostado en esa cama que tuvimos que colocar en la sala porque ya no podía subir las escaleras. Lo vi delgado, con la piel pegada a los huesos, los ojos hundidos, pero brillantes de amor cada vez que me miraba. Vieja, me decía con esa sonrisa suya suave pero cansada. Ven tantito, siéntate conmigo. Yo me sentaba a su lado y él tomaba mi mano acariciándola con esos dedos que habían trabajado tanto por nuestra familia. Había sido albañil más de 30 años. Sus manos estaban llenas de cicatrices, pero para mí siempre fueron un lugar seguro. No quiero que te quedes sola, me dijo una noche, su respiración débil, su voz casi un susurro. No quiero que dependas de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Recuerdo haber fruncido el ceño sorprendida. En ese entonces, Daniel todavía no mostraba la dureza que ahora cargaba consigo. Sí tenía arranques de carácter, pero yo creía que eran cosas de juventud. Era impulsivo, sí, pero pensé que la madurez lo enderezaría. No digas eso, Manuel, le respondí apretando su mano. Daniel es buen muchacho, solo necesita tiempo.
Él negó con la cabeza, con ese gesto lento pero firme que usaba cuando quería hacerme entender algo serio. Puedes ser buen muchacho para los demás, vieja, pero tú y yo sabemos que contigo siempre ha sido distinto. Me dolió escucharlo. Manuel rara vez hablaba mal de alguien y menos de nuestro hijo. Su tono no era de enojo, sino de preocupación. Una preocupación tan honda que parecía desgarrarlo más que la enfermedad. «Él te quiere», insistí, aunque por dentro algo titiló una duda lejana profunda. Manuel me miró y ese día entendí que los ojos pueden decir verdades que la boca no se atreve. «Te quiere. Cuando necesitas algo de ti», murmuró. «Cuando no, te ignora, vieja, y tú le perdonas todo. Siempre lo has hecho». Sentí el golpe de esas palabras como una bofetada. Porque eran verdad. Manuel lo sabía, y yo también lo sabía, pero lo enterraba bajo excusas maternales que solo me hacían daño a mí. Esa noche, con la poca fuerza que le quedaba a Manuel, me pidió algo. Un favor, un juramento, un acto de amor. Me pidió que tomara la caja. Una caja de madera gruesa, vieja, pero resistente, que él había guardado desde hacía años sin decirme nada. Era más pesada de lo que parecía y tenía un olor a cedro que aún recuerdo. Cuando la colocó en mis manos, algo dentro de mí tembló. «Promete», me dijo con los ojos llenos de esa mezcla imposible entre miedo y amor, «que no la vas a abrir hasta que estés realmente cansada». «¿Cansada de qué?», pregunté, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. «De sufrir», respondió sin rodeos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Manuel», él apretó mi mano con una fuerza que no pensé que aún tenía. «Prométemelo, vieja. Prométeme que no vas a dejar que nadie, ni siquiera nuestro hijo, te robe la dignidad. Si un día te encuentras sola, necesitada o herida, abre la caja y todo lo que he dejado ahí será tu escudo». Ese escudo se quedó resonando en mi mente durante años. A veces cuando Daniel tenía arranques de enojo, cuando alzaba la voz o me hablaba con desprecio, miraba hacia el ropero y recordaba la caja. Pero siempre encontraba una excusa para no abrirla. «No es tan grave, solo está de malas. Es mi hijo. ¿Cómo voy a creer que me haría daño?» La maternidad es un arma de doble filo. Puede llenar de amor, pero también puede encadenar. Fui recordando momentos uno tras otro como señales que nunca quise ver. La primera vez que me quitó dinero prestado. La primera vez que me gritó por no tener comida lista. La primera vez que me llamó inútil. La primera vez que me empujó sin disculparse. Y yo pensando siempre que iba a cambiar. La última conversación con Manuel volvió a reproducirse en mi mente como un eco distante. «Vieja, si Daniel algún día te hace llorar más de lo que te hace reír, abre la caja». Esa frase me persiguió mientras mis dedos tocaron el borde polvoriento del ropero donde estaba guardada. Mis manos temblaban mientras bajaba la caja, no solo por la vejez o el dolor físico, sino por el peso emocional que sabía que cargaba dentro. La coloqué sobre mi cama con cuidado. La miré largo rato. Y entonces, como si una mano invisible me empujara desde adentro, recordé la noche en que él falleció. Recuerdo haber sostenido su mano mientras la vida se le escapaba de a poco. Recuerdo el silencio pesado que se quedó en la casa cuando él ya no respiraba. Recuerdo mi promesa. Y entendí, con una mezcla amarga de tristeza y claridad, que ese momento, ese mismo momento que Manuel temía, había llegado al fin. El dolor en mi costado, las palabras hirientes de Daniel, el sobre vacío, el miedo.
Todo era la señal que yo no quería ver. Había cumplido mi promesa de esperar. Ahora tocaba cumplir mi promesa de abrir. Acaricié la tapa de la caja, sintiendo las grietas en la madera bajo mis dedos. «Manuel», susurré con la voz quebrada. Ojalá no hubiera tenido que llegar a esto. Pero llegó. Y con un suspiro que llevaba dentro años enteros, comencé a levantar la tapa. La verdad, estaba a punto de salir. Cuando levanté la tapa de la caja, un olor leve a madera vieja y papel antiguo salió como un suspiro atrapado por años. Me quedé quieta, observando su interior, sintiendo cómo mi corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera advertirme, o quizá empujarme a seguir. La luz que entraba por la ventana iluminaba el polvo que flotaba sobre la caja, dándole un aire casi sagrado, como si estuviera abriendo un relicario prohibido. Dentro había varias cosas. Un pequeño cuaderno de tapas rígidas, amarillento por el tiempo. Un manojo de documentos doblados y amarrados con una liga. Y al fondo, un sobre color marrón grueso, con una frase escrita por la mano temblorosa de mi esposo: «Solo si él te lastima». Al verlo, un escalofrío me recorrió la espalda. Esa letra, esa frase, Manuel la escribió sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Pero primero tomé el cuaderno. Sentí el tacto áspero del cartón gastado y lo abrí despacio, como si dentro pudiera encontrarlo vivo otra vez. Eran cartas. Cartas que él me había escrito cuando empezó a enfermar, pero nunca me entregó. Quizá porque no quiso preocuparme. Quizá porque sabía que algún día iba a necesitarlas. La primera comenzaba así: «Mi vieja querida, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy para cuidarte. Me duele, pero también me tranquiliza saber que eres fuerte. Aunque tú no lo creas». Las lágrimas me empañaron los ojos. Seguí leyendo incluso cuando las palabras se volvían borrosas. «Daniel es nuestro hijo, sí, pero no quiero que tu corazón de madre te ciegue. Yo lo he observado. He visto su egoísmo crecer con los años. Tiene un carácter que me preocupa, vieja. No confía en nadie, solo en lo que él quiere. Y tú lo excusas siempre». Tuve que cerrar el cuaderno un momento. El aire se me atoró en el pecho. Era como si Manuel hubiera estado viendo mi vida desde otra habitación, desde otro mundo, con una claridad que yo no quería aceptar. Tomé un trago de aire y seguí leyendo. Cambié algunos documentos, vieja. No para quitarle nada a Daniel, sino para protegerte. La casa, algunos ahorros, el seguro que casi nadie sabía que tenía. Todo está a tu nombre. Él no puede reclamar nada si trata de hacerte daño. Me temblaron las manos, la casa, los ahorros. ¿A mi nombre? Yo siempre creí que todo estaba dividido, que Daniel tenía los mismos derechos que yo. Así lo hacía creer. Así él lo repetía cada vez que se enojaba. No quiero que lo uses si no es necesario. Pero si algún día te falta respeto, si te hace llorar, si te quita lo que es tuyo, abre el sobre marrón. Ahí está lo que necesitas para poner límites sin miedo. Mi corazón dio un vuelco. Miré el sobre al fondo de la caja como si fuera una serpiente enroscada esperando el momento justo para despertar. Respiré hondo. Aún no lo abriría. No todavía. Primero tomé los documentos amarrados con la liga. Eran papeles notariales, escrituras, copias certificadas. Me perdí en los sellos, las firmas, los números que parecían escritos en otro idioma. Yo no entendía nada de leyes, pero una frase en un documento resaltaba a simple vista: propietaria única Elena Ramírez. Propietaria única. El mundo pareció detenerse por un segundo. Sentí como si mi esposo me hablara desde el pasado.
No quiero que dependas de nadie. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. Me cubrí la boca con una mano para ahogar un sollozo. La casa, mi casa. La casa por la que Daniel siempre decía que tenía derecho. La casa que él reclamaba cada vez que se enfurecía como si fuera suya. No lo era. Nunca lo fue. Y Manuel lo sabía. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Tenía que mantenerme firme. Abrí el resto de papeles. Había copias de estados de cuenta de un ahorro que yo no conocía. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para que yo no muriera de hambre ni dependencia. Había también una carta del licenciado Ernesto, un viejo amigo de Manuel, con una nota escrita a mano. Aquí están los documentos, Manuel. Todo queda como acordamos. Si ella me necesita, sabrá dónde encontrarme. Me llevé una mano al pecho. El nombre lo conocía. El licenciado vivía a 4 cuadras, pero casi nunca lo veía. Era un hombre serio, correcto, siempre saludaba con respeto. Un temblor me recorrió el cuerpo, Manuel, y él habían preparado esto durante años. Yo sin saberlo. Yo defendiendo a Daniel incluso cuando él me hacía daño. Yo tapando sus faltas, soportando gritos, soportando empujones, porque era mi hijo, porque creía que un día iba a cambiar, porque pensé que ese era mi deber. Pero Manuel había visto todo lo que yo no había querido ver. Tomé el sobre marrón. Mis dedos rozaron la tinta de la frase escrita por él: solo si él te lastima. Las palabras se clavaron en mí como un gancho. Mi hijo me había lastimado esa misma mañana. No solo hoy, tantas veces, años. Pero no pude abrirlo. Todavía no. No quería hacerlo movida por la rabia o la tristeza. Quería hacerlo con claridad. Respiré hondo. Guardé todos los documentos dentro de la caja, menos uno, la carta de Ernesto con su dirección. Iba a necesitar ayuda para entender esos papeles. No quería cometer errores. No quería enfrentar sola a Daniel. Tomé el bastón. El dolor en mi costado se intensificó cuando me levanté, pero esta vez no me detuvo. Me puse un suéter, guardé la carta en mi bolso y salí de la casa. En la banqueta, con el sol calentando mis hombros, me sentí temblorosa, pero también más firme que en muchos años. Manuel me había dejado un arma, una protección, un escudo, y yo estaba a punto de aprender cómo usarlo. Mientras caminaba hacia la oficina del licenciado Ernesto, una idea se repetía en mi mente, golpeando como un tambor. Ya no estará sola, vieja. Ya no estará sola. El licenciado Ernesto vivía en una casa antigua, de esas, con un portón grande de hierro y un jardín pequeño lleno de macetas viejas. Cuando toqué el timbre, mis dedos todavía temblaban. No sabía si era por el dolor del costado o por los nervios, o por el peso de todo lo que llevaba en mi bolso. La puerta se abrió y apareció él, un hombre de cabello blanco, espalda recta y mirada seria, pero no dura. Me observó un segundo y luego frunció el ceño con una expresión que reconocí de inmediato preocupación. «Doña Elena», dijo en voz baja. «¿Está bien?» No pude mentirle, no pude sostener más la fachada que años enteros había cargado. Sacudí lentamente la cabeza. «No, licenciado, no estoy bien». Él se hizo a un lado para dejarme pasar sin hacer más preguntas. Caminé hacia la sala, donde me ofreció sentarme en un sillón amplio y antiguo. Me tomó varios segundos acomodarme porque el dolor en el costado se había vuelto punzante. El licenciado trajo un vaso con agua y se sentó frente a mí. «¿Qué pasó?» Saqué la carta de Manuel, los documentos, el sobre marrón, que aún no me atrevía a abrir. Los coloqué con cuidado sobre la mesa. Él miró la caja, las hojas, luego me miró a mí. «¿Puedo?» Asentí.
Pasó varios minutos revisando los papeles en silencio. Yo solo podía escuchar el reloj de pared marcando segundos que parecían eternos. Cada clic del segundero me hacía sentir más pequeña, más vulnerable, pero también más decidida. Por primera vez en mucho tiempo no estaba huyendo de la realidad, la estaba enfrentando. Finalmente el licenciado levantó la vista. Doña Elena. Su esposo fue un hombre muy listo. Sentí un nudo en la garganta. Yo no sabía nada, murmuré. Siempre pensé que Daniel, que la casa, que... Él negó suavemente. La casa está a su nombre desde hace 15 años y esta cuenta de ahorro también. Su esposo lo organizó todo con mucha anticipación. Sentí que el aire se me escapaba. Era real. Todo era real. Pero yo pensé que Daniel tenía derechos, dije con voz temblorosa. Siempre decía que la mitad era suya, que algún día... No interrumpió Ernesto con firmeza. Su hijo no tiene ningún derecho sobre su propiedad, ni sobre sus ahorros, ni sobre su pensión. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tantos años viviendo con miedo, tantos años soportando humillaciones, tantos años creyendo que él podía echarme, que yo estaba a su merced. Y no lo estaba. El licenciado se inclinó hacia adelante. ¿Quiere que le diga algo, doña Elena? Asentí. Su esposo la protegió de una manera que muy pocos hombres hacen hoy en día. Él sabía que su hijo podría convertirse en un peligro. No pude evitarlo. Empecé a llorar. No un llanto escandaloso, no un llanto de desesperación. Un llanto silencioso, profundo, acumulado por años. Llantos viejos que por fin encontraron salida. El licenciado me ofreció un pañuelo. Gracias, susurré. Lo guardé entre mis manos arrugadas, respirando hondo. Licenciado, dije después de un momento. Mi hijo. Esta mañana me quitó la pensión. Me empujó y creo que me lastimó una costilla. Ernesto se quedó completamente quieto. ¿La empujó? Asentí. La expresión de su rostro cambió. Ya no era solo un abogado. Ahora era un hombre indignado. Doña Elena, lo que su hijo está haciendo se llama violencia económica y violencia física contra un adulto mayor. Son delitos. Usted puede denunciarlo. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. ¿Denunciar? ¿A mi hijo? La palabra hija daba vueltas en mi mente como un cuchillo. Sí, respondió él, sin suavizar nada, y créame que tiene todo para hacerlo, pero entiendo si no está lista. Lo que sí vamos a hacer es protegerla desde hoy. Protección. Era una palabra que pensé que ya no me pertenecía. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiendo que mis manos dejaban de temblar poco a poco. El licenciado empezó a explicar. Cambiar la contraseña y la tarjeta del banco. Mover mi pensión a una cuenta que Daniel no conociera. Pedir una valoración médica del golpe por si después necesitaba pruebas. Guardar los mensajes o amenazas que Daniel pudiera enviarme. No firmar ningún documento, pasara lo que pasara. Él intentará manipularla, continuó Ernesto. Le dirá que usted es injusta, que él tiene derechos, que es su hijo. Pero recuerde, usted no le debe nada. Mis manos arrugadas, cargadas de años, apretaron el pañuelo con fuerza. Esa frase era una piedra y un alivio al mismo tiempo. Al salir de la casa del licenciado, sentí que el dolor en mi costado seguía ahí, pero algo dentro de mí había cambiado. Caminé con pasos lentos pero firmes. Esa tarde fui al banco. Cambié mi tarjeta. Pedí una nueva clave. El joven en la ventanilla me trató con amabilidad, incluso me preguntó si quería anotar la nueva contraseña en algún papel. No, gracias, dije con dignidad.
Ya la memoricé. No sabía de dónde me salía tanta valentía. Quizá era Manuel, quizá era la caja, quizá era yo, despertando después de tanto tiempo dormida. Cuando regresé a casa, ya era casi de noche. Apenas crucé la puerta, escuché la voz de Daniel desde la sala. ¿Dónde estabas? No era una pregunta, era una acusación. Me quedé en silencio un momento. Él estaba sentado en el sillón, las piernas abiertas, los brazos cruzados, la mirada llena de ese enojo que ya se había vuelto costumbre. Hice unos trámites, respondí, dejando mi bolso sobre la mesa. ¿Qué trámites?, preguntó con desconfianza. Le sostuve la mirada, y por primera vez en años, no bajé los ojos. De cosas mías, contesté suavemente. Él frunció el ceño. A ver, mamá, tú y yo necesitamos hablar. Se levantó del sillón, caminó hacia mí. No me gustó nada tu actitud de la mañana. Parecías, no sé, ingrata. Soy tu hijo. Respiré hondo. Daniel, dije con calma, que yo misma no reconocí. No voy a darte más dinero. Él se detuvo, como si le hubiera arrojado un cubetazo de agua helada. ¿Qué? ¿Lo que oíste? Sus ojos se abrieron grandes, su respiración se agitó. Mamá, no empieces, no me hagas enojar. ¡Ya no, hijo!, respondí con firmeza silenciosa. Hoy no. Hubo un segundo, apenas un segundo, en el que noté que él comprendía que algo había cambiado, que yo había cambiado, y en ese instante su rostro se deformó en una mezcla de sorpresa, molestia y miedo, el miedo de quien siente que pierde el control. Y yo, por primera vez, no tuve miedo de él. El silencio después de mis palabras fue tan tenso, tan espeso, que casi podía escucharlo romperse en pedazos. Daniel se quedó de pie frente a mí, respirando fuerte como un toro a punto de embestir. Sus ojos, esos ojos que tanto amé cuando era niño, ahora brillaban con esa mezcla de rabia y sorpresa que solo aparece cuando alguien siente que pierde poder. ¿Cómo que no vas a darme dinero?, dijo por fin, alzando la voz. Eres mi madre, es tu obligación ayudarme. No respondí sin moverme. Mi obligación es cuidarme, y no lo he hecho en mucho tiempo. Él apretó los dientes. Una vena en su cuello empezó a marcarse. Yo sabía ese gesto. Lo conocía desde que era adolescente. Cada vez que las cosas no salían como él quería, reaccionaba así antes de gritar o de empujar. Y yo siempre pequeñita, siempre calladita, siempre dándole la razón. Pero ese día algo en mí se había roto o se había liberado. No lo sé, solo sabía que ya no iba a retroceder. Daniel dio un paso más cerca. El olor a sudor y a enojo lo envolvía. Mamá, estás actuando raro, como si alguien te estuviera metiendo ideas. ¿Quién te llenó la cabeza? ¿Una vecina? ¿Ese abogado viejo? El corazón me dio un vuelco. Él sabía que había visto a alguien. No tengo por qué darte explicaciones, dije, aunque por dentro temblaba. Fuiste con el licenciado Ernesto, ¿verdad?, preguntó con una sonrisa torcida. Claro, ese viejo metiche siempre quiso meter su nariz en esta familia. Déjalo fuera de esto, le advertí. No, mamá, no lo voy a dejar fuera. Tú no piensas por ti sola. Necesitas que alguien te diga qué hacer, porque ya te estás volviendo. Se detuvo un segundo, buscando la palabra que más iba a dolerme. Vieja. Respiré hondo. Esa palabra la había usado antes muchas veces, casi como un látigo. Pero hoy no dolió igual, porque sabía por primera vez que no dependía de él para nada. Daniel, dije despacio, no quiero seguir discutiendo, por favor.
Déjame tranquila. Él soltó una carcajada amarga. ¿De verdad crees que esto termina así? ¿Tú no entiendes cómo funciona esto? Alzó los brazos como si hablara con una niña. Mamá, yo soy tu hijo, tu sangre. Tengo derecho a lo que tienes. Y si quieres evitar problemas, firma unos papeles y ya, para que yo administre todo. La sangre se me heló. Lo había previsto, exactamente como lo predijo Manuel. No voy a firmar nada, respondí con firmeza. Los ojos de Daniel se oscurecieron. Entonces, ¿lo vas a lamentar? Y salió dando un portazo tan fuerte que pensé que iba a arrancar la bisagra. Los días siguientes fueron un infierno. Al día siguiente, trajo a mi cuñada, la esposa de su tío. Nunca le caí bien. Siempre pensó que yo era una mujer débil, fácil de manipular. Ay, Elenita, me dijo con esa voz falsa, no seas dura con tu hijo. Él solo quiere ayudarte. Tú ya no estás en edad de manejar cuentas, ¿no crees? Otra vez esa palabra. Edad. Como si la vejez fuera un delito. Estoy bien, respondí, intentando mantener la calma. Pero si Daniel lo hace por tu bien, mujer, intervino el tío. Ya sabes que te quiere mucho. Solo quiere evitar que te equivoques. Sabían exactamente por dónde presionar culpa, vergüenza, miedo. Pero Manuel también lo sabía, y por eso me dejó la caja. Finalmente dijeron lo que de verdad buscaban. Mira, firma este poder, dijo el tío, extendiéndome un papel. Es solo para que Daniel pueda ayudarte con tus trámites. Nada grave, nada grave. Una frase tan peligrosa como un cuchillo envuelto en papel. No voy a firmar nada, dije con voz firme. ¿Por qué no?, preguntó la cuñada molesta. ¿Quién te metió ideas? A tu edad deberías escuchar a los más jóvenes. Me puse de pie, aunque me temblaban las piernas. Lárguense de mi casa, ahora. Sus ojos se abrieron como si hubiera dicho una grosería. Nunca me habían escuchado hablar así. Salieron indignados murmurando que yo estaba perdiendo la cabeza. Cuando cerré la puerta, me desplomé en la silla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Pero no lloré. Esa fue mi victoria. Esa noche, mientras acomodaba la caja sobre la mesa, mis manos tocaron el sobre marrón. Solo si él te lastima. Me quedé mirándolo mucho rato. Hoy me había lastimado. Ayer me había lastimado. Y los últimos 10 años había sido una sucesión de pequeñas heridas que yo disfrazaba de cosas de familia. Manuel sabía que este día llegaría. Con los dedos temblorosos abrí el sobre. Dentro había 2 cosas. Un documento legal sellado por notaría. Una carta de Manuel escrita a mano. Primero tomé la carta. Vieja, si estás leyendo esto. Es porque Daniel cruzó una línea. Yo lo quise como tú lo quisiste, pero lo conozco. Y sé que si no se le ponen límites, puede destruir lo que tanto trabajamos. Mis labios empezaron a temblar. Incluí una cláusula en el testamento. Si él te quita dinero destinado a tus medicinas, si te empuja, te insulta, te amenaza o intenta hacerte firmar algo, automáticamente pierde todos sus derechos de herencia. Mis ojos se agrandaron. Y no solo eso, los bienes pasan a ti. Y cuando ya no estés, a quien tú decidas, no a él. Mi respiración se cortó. Tuve que sentarme. El documento legal confirmaba exactamente eso. Una cláusula especial firmada y sellada que anulaba cualquier reclamo de Daniel si cometía abuso económico, físico o psicológico contra mí. Mi esposo, mi querido Manuel, había visto todo lo que no quise ver y me dejó una salida, una puerta, una defensa. Y Daniel, con su violencia, había activado la cláusula sin saberlo. Mis lágrimas cayeron sobre el borde del documento. Gracias, viejo mío,
susurré con la voz hecha nudos. Al día siguiente, Daniel regresó. Tenía el ceño fruncido, la mirada llena de sospecha. —¿Qué hiciste, mamá? —dijo sin saludar. Yo estaba sentada en la mesa, la caja abierta frente a mí. Tomé el documento, lo coloqué suavemente frente a él. Daniel lo tomó con brusquedad y comenzó a leer. Al principio frunció el ceño. Luego abrió los ojos, como si hubiera visto un fantasma. Su respiración se hizo irregular. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es esto?, balbuceó. No respondí. Siguió leyendo, hasta que llegó a la parte final. En caso de abuso económico, físico o emocional hacia la esposa, el heredero queda automáticamente despojado de cualquier derecho sobre los bienes del matrimonio. Daniel me miró. Su rostro estaba completamente pálido. ¿Estás diciéndome que ya no tengo nada? Su voz no era de enojo, ni de rabia. Era de miedo, de un miedo profundo, helado, como el de un hombre que finalmente ve el abismo que él mismo cavó. Yo me limité a responder: no, Daniel, lo dijo tu padre, no yo. Y en ese instante supe que la guerra apenas comenzaba. Daniel se quedó de pie, sosteniendo el documento como si quemara. Sus ojos iban de la hoja a mi rostro buscando una grieta, una señal de que todo era un malentendido. Pero no la había. Manuel había sido claro, implacable. Y por primera vez en su vida, mi hijo estaba siendo enfrentado con una consecuencia real. —¡Esto! —murmuró con la voz quebrada. —Esto no puede ser verdad. —Lo es —respondí sin levantar la voz. No gritó golpeando la mesa con el puño. —Tú no puedes quitarme lo que me corresponde. Yo soy tu hijo. Sentí un pequeño temblor en las manos, pero no retrocedí. La caja estaba abierta frente a mí, como un escudo invisible. Tu padre lo decidió, dije despacio, y lo hizo por miseria, no por maldad. Daniel se llevó las manos al cabello desesperados. Tú lo manipulaste, eso fue. Tú lo convenciste mientras él estaba enfermo. Se acercó más, señalándome con el dedo. Tú nunca lo quisiste, siempre lo trataste mal. Seguro le llenaste la cabeza de ideas. Me reí, no una risa alegre, una risa triste, cansada, rota. Daniel, tu padre te quiso más de lo que te merecías, hasta el último día. Y aún así sabía quién eras. La furia regresó a su rostro y ese movimiento, que conocía tan bien la mandíbula, tensándose el pecho, inflándose, me avisó lo que venía. ¿Qué estás insinuando?, gruñó. Nada que tú no hayas demostrado, respondí. Ganaste tu destino solo. Daniel pateó la silla que tenía al lado. Cayó al suelo con un estruendo que me hizo estremecer. Mi corazón latía con fuerza, pero no me moví. Eres una malagradecida, gritó. Todo lo que he hecho por ti. ¿Qué has hecho por mí?, pregunté mirándolo directamente a los ojos. ¿Robarme, gritarme, empujarme, llamarme vieja y estúpida? ¿Eso es hacer algo por mí? Él tembló. Tú me provocas. Siempre estás quejándote, siempre llorando, por eso hago lo que hago. Tus decisiones son tuyas, Daniel, dije con calma mortal, no mías. El silencio fue como un latigazo. Daniel respiró hondo, inflando el pecho, como si fuera a decir algo más. Pero en lugar de hablar, dio un paso hacia mí. Un paso demasiado rápido, demasiado agresivo. Instintivamente me eché hacia atrás. No grité, pero mi mano tembló hacia la caja. Él vio el gesto y sonrió. ¿Qué me vas a golpear con eso?, se burló. Me haces reír, mamá. Y entonces sucedió algo que lo detuvo en seco. Una puerta se abrió en la entrada. Buenas tardes, dijo una voz firme. Era el licenciado Ernesto.
Daniel retrocedió un par de pasos, como si lo hubieran descubierto robando. Ernesto entró sin pedir permiso, con la seguridad de un hombre que conoce la verdad antes de que el culpable intente esconderla. Llegó justo a tiempo, licenciado, dije manteniendo la mirada en Daniel. Daniel señaló a Ernesto con furia. ¿Qué hace aquí? Esta es mi casa. Incorrecto, respondió el abogado con frialdad. Esta es la casa de su madre. Usted no tiene derecho legal a permanecer aquí sin su consentimiento. Daniel abrió la boca, pero Ernesto levantó una carpeta. Además continuó, he traído todos los documentos que demuestran los cambios que su difunto padre hizo en el testamento. La cláusula especial ya fue activada. Legalmente, usted ha perdido todo derecho sobre esta propiedad y sobre cualquier otra posesión familiar. El rostro de Daniel se deformó de rabia. —¡Eso es mentira! —gritó. —No lo es —respondió Ernesto. Y por su comportamiento de hace unos minutos, miró la silla tirada, luego me miró a mí como buscando lesiones. Considero necesario registrar este incidente como parte de una investigación por violencia hacia un adulto mayor. Daniel se puso rojo como un tomate. —No me vas a denunciar. Tú no harías eso, mamá —dijo volviéndose hacia mí con tono desesperado. Mi corazón latió fuerte. Era mi hijo, mi sangre, pero también era mi agresor, mi verdugo, mi pesadilla diaria. Respiré hondo. No lo voy a denunciar por lo de hoy, dije despacio. Daniel suspiró aliviado. Demasiado pronto. Lo voy a denunciar por todos estos años, continué con voz firme. Por todo lo que me quitaste, por todo lo que me hiciste. Daniel se quedó completamente helado. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus labios temblaron. Mamá, no puedes. Sí puedo, respondí. Y lo haré. Estaba temblando, sí, pero no de miedo, de liberación. Ernesto colocó su mano firme sobre mi hombro. Doña Elena, si está lista, podemos ir hoy mismo al Ministerio Público. Ya tengo los formularios, solo falta su declaración. Daniel parecía un niño perdido, un niño que por primera vez en su vida se da cuenta de que sus berrinches tienen consecuencias. Esto no se va a quedar así, murmuró al fin. No respondí. Esta vez no se va a quedar así. Daniel salió corriendo, empujando la puerta con tanta fuerza que una maceta cayó y se rompió en la entrada. El silencio después de su partida fue tan profundo que escuché mi propio corazón. Ernesto me ayudó a sentarme. Mis manos temblaban, pero mi voz estaba firme. Licenciado, hagámoslo. Ya es hora. Esa misma tarde fui al Ministerio Público. Conté todo. Las veces que me gritó, las veces que me empujó, el dinero que me quitó, la humillación, el miedo, todo. Mientras hablaba, sentía mi alma hacerse más ligera, como si cada palabra abriera una ventana y dejara entrar un poco de aire limpio después de años de encierro. El agente que tomó mi denuncia fue respetuoso. Tomó fotos del golpe en mi costado, revisó mis documentos y grabó mi declaración. Al final me dijo, «Tiene derecho a una orden de restricción, señora. Vamos a procesarla hoy mismo». Me temblaron los labios. «Derecho», una palabra que creí que no me pertenecía. «Gracias», dije con lágrimas silenciosas. Cuando volví a casa, el sol ya estaba bajando. Cada paso se sentía como si dejara atrás una vida entera. Esa noche no dormí, pero no por miedo ni por tristeza. No dormí, porque era la primera noche en mucho tiempo en la que me sentía viva, en la que sentía que la madre que siempre calló, finalmente había aprendido a decir no, y ese no estaba cambiando todo. Los días posteriores se sintieron extraños.
no vacíos, no tristes, pero sí diferentes, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más liviano. Aún así, no podía negar que una parte de mí seguía temblando por dentro. No por miedo a Daniel, sino por la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo. Era la primera vez en muchos años que mi vida cambiaba no por voluntad de alguien más, sino por la mía. La orden de restricción llegó al tercer día. El licenciado Ernesto pasó por mi casa para entregármela personalmente. Venía en un folder azul con sellos oficiales y mi nombre escrito con tinta negra. Lo sostuve con ambas manos, sintiendo un peso que era a la vez liberación y tristeza. Con esto me explicó Ernesto, su hijo no puede acercarse a usted ni a la casa. Si intenta entrar o se presenta sin autorización, la policía actuará de inmediato. Asentí despacio. Las palabras "no puede acercarse" me hicieron tragar saliva. Eran necesarias, eran urgentes, pero aún así dolían. Gracias, licenciado, dije con voz ronca. No me agradezca a mí, respondió él con una mirada comprensiva. Agradézcale a usted misma. Fue usted quien tuvo el valor de hablar. Valor. Nunca pensé que esa palabra pudiera aplicarse a mí. Siempre creí que era una mujer común, de esas que hierven café en una cocina pequeña, que tienden la ropa en el patio, que rezan por sus hijos. Incluso cuando ellos ya no rezan por una. Pero tal vez la fortaleza nace exactamente de ahí, de seguir siendo madre incluso cuando duele. Una semana después hubo una audiencia preliminar. No era un juicio, como en las películas con grandes discursos ni gritos. Era una sala sencilla, con un juez al frente, un secretario tomando notas y un silencio que helaba los huesos. Me senté junto al licenciado Ernesto, con las manos entrelazadas sobre mi regazo. Daniel entró con la mirada baja, escoltado por un oficial. Su presencia llenó la habitación de una tensión pesada. No levantó la vista para verme, pero yo sí lo miré. Y al hacerlo, algo dentro de mí se quebró y sanó a la vez. Mi hijo ya no era el niño que corría por el patio con los pantalones rotos. Era un hombre perdido en sus propias decisiones. El juez habló con voz seria. Señor Daniel Ramírez, está usted aquí por violencia económica y física contra un adulto mayor, así como por intento de coacción patrimonial. Esta audiencia determinará las medidas cautelares mientras continúa la investigación. El abogado de Daniel intentó defenderlo, alegando que él solo estaba preocupado por la salud mental de su madre, que yo había estado confundida, que él quería administrar mis recursos para protegerme. Cada palabra me clavaba una espina. Pero entonces Ernesto se puso de pie. Su señoría dijo con calma implacable: mi clienta no está confundida, no está desorientada, está cansada de abusos. Aquí tengo pruebas, historial de retiros inexplicables, mensajes amenazantes, informe médico de la lesión en su costado, testimonios de vecinos que escucharon los gritos y documentación legal que confirma una cláusula de testamento violada por actos de violencia y coacción. El juez tomó los documentos, leyó un momento y luego anunció: se mantiene la orden de restricción. El señor Daniel Ramírez no podrá acercarse a su madre a menos de 300 metros. La investigación continuará y cualquier violación será considerada delito grave. Sentí que mi pecho se aflojaba, como si hubiera estado sosteniendo la respiración durante años y por fin pudiera exhalar. Daniel finalmente alzó la vista, me miró. No había furia, no había odio, había miedo y algo más profundo, vergüenza. Por un segundo pensé que iba a decir algo, pero no lo hizo. Bajó la mirada y dejó que el oficial lo acompañara fuera de la sala.
El proceso duró 2 meses más. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré no por él, sino por lo que yo había permitido durante tanto tiempo, por las excusas que inventé, por el miedo que me tragué sola. Pero también hubo mañanas hermosas, como la mañana en que finalmente recibí el documento que confirmaba que la casa seguía siendo mía, sin posibilidades de reclamación. O el día en que logré comprar mis medicinas sin tener que contar los billetes con angustia. O el momento en que me atreví, por primera vez, a tomar café en la mesa sin mirar nerviosa hacia la puerta, esperando que Daniel entrara gritando. La libertad, descubrí, no era un grito, era un suspiro largo, tibio, lleno de calma. Cuando todo terminó, decidí mudarme. No lejos, no fuera del barrio, pero sí a un lugar más pequeño donde pudiera comenzar de cero sin tantas sombras encima. Renté un departamento en la misma colonia, cerca del mercado y de la iglesia. Un lugar modesto, pero mío. La casa grande quedó cerrada. No la quería vender, no quería regalarla, solo quería dejar que descansara, igual que yo. Manuel, sé que hubiera entendido. Una tarde, mientras desempacaba mis pocas cosas en mi nuevo hogar, encontré la foto de mi esposo. Era de esas fotos viejas, con bordes amarillentos, en las que él estaba sonriendo, sin saber que estaba siendo fotografiado. La puse sobre la repisa, encendí una vela, me senté frente a ella. «Viejo», le dije con voz suave. «Ya lo hice, abrí la caja. Me protegiste, incluso después de irte. Gracias». Sentí algo cálido en el pecho, como si una mano invisible me acariciara el corazón. Esa noche preparé café de olla como todas las noches, pero esta vez no temblé al servirlo. Me senté frente a la ventana abierta, dejando que el aire fresco entrara y moviera las cortinas. El sonido lejano de un perro ladrando, los murmullos de los vecinos, la vida cotidiana. Todo parecía diferente. Por primera vez en muchos años, estaba en paz, estaba segura, estaba viva. Y mientras daba un sorbo al café, comprendí que esa liberación no había venido de una caja de madera, había venido de mí, de la mujer que finalmente se atrevió a decir basta. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría saberlo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas y qué sentiste al acompañarme en este viaje. Tu voz importa y tu historia también. Si quieres seguir escuchando relatos llenos de fuerza, emoción y esperanza, te invito a suscribirte al canal. Cada día compartimos historias que pueden acompañarte, inspirarte o simplemente recordarte que nunca estás sola. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Sigamos adelante juntos. Creí todo lo que me dijeron. Una tormenta repentina, carreteras peligrosas, una Navidad cancelada por seguridad. Lo leí en el mensaje de mi hijo y sentí esa punzada de decepción que uno aprende a esconder detrás de una sonrisa resignada. Pero entonces, mientras sostenía mi taza de café frente a la ventana, vi algo que hizo que mi mundo se detuviera. No fue la lluvia, no fue el frío, fue la imagen en la pantalla de mi celular, sus autos uno por uno perfectamente estacionados frente a la casa de su suegra, y luego la publicación: «Feliz Navidad en familia», una foto, muchas sonrisas, y yo ausente. Mi nombre es Rosa Martínez, tengo 72 años, y durante toda mi vida pensé que la familia era el único refugio verdadero que uno tenía en este mundo. Así me lo enseñó mi madre cuando me despertaba de madrugada para preparar tamales, cuando me pedía que cuidara a mis hermanos mientras ella trabajaba, cuando repetía una y otra vez que la sangre era sagrada. Yo le creí.
Lo creí cuando me casé, lo creí cuando mis hijos nacieron, lo creí cuando mi esposo murió y quedaron solo ellos y yo. Y lo seguí creyendo incluso esa noche de Nochebuena en la que me quedé sentada sola en la mesa mirando una silla vacía frente a mí. Mamá, mejor no vayas a venir hoy. La voz de mi hijo Daniel había sonado tensa en el teléfono. La tormenta está muy fuerte. Dicen que habrá hielo en la carretera. La cena se cancela. Mejor quédate en casa, ¿sí? Yo miré por la ventana. El cielo estaba gris, sí, pero no tan amenazante como para cancelar una tradición de años. Aún así, contesté lo que siempre contestaba. Está bien, hijo. Si es por tu seguridad, me quedo. Colgué y traté de convencerme de que hacía lo correcto. ¿Qué madre discute con su hijo por algo así? ¿Qué madre lo obliga a arriesgarse en una carretera peligrosa solo para no pasar sola una fecha especial? Pero tomar una decisión racional no impide que el corazón se rompa en silencio. Encendí las luces del pequeño árbol de Navidad que había puesto en una esquina de la sala. Era modesto, de plástico, con algunas esferas un poco opacas por los años, pero lo quería. Lo había comprado cuando Daniel tenía 7 años. Él y su hermana Sofía lo decoraban con tanta emoción que parecía el árbol más hermoso del mundo. Aquella noche, en cambio, parecía más pequeño, casi triste. Me serví un café y me senté en la cocina, donde aún quedaba el olor a canela y a clavo de los buñuelos que había preparado por la mañana por si acaso. Me repetía que no era nada, que había gente enferma, gente sin hogar, gente con problemas de verdad, que era una cena más o una menos. Pero el silencio tenía un peso que aplastaba. Cerca de las 4 de la tarde, tomé mi celular para distraerme un poco. Lo primero que apareció fue una notificación. Instagram. No solía usarlo demasiado, pero mi sobrina Carla me había insistido. Así puede ver fotos de nosotros, tía. Abrí la aplicación sin saber que esa acción iba a cambiarlo todo. La imagen tardó un segundo en cargar, pero cuando lo hizo, se me fue el aire del pecho. Era una mesa larga, perfectamente arreglada. Platos blancos, servilletas rojas, copas adornadas con pequeños moños dorados. La sala iluminada con luces cálidas de Navidad. Y alrededor de esa mesa, una a una, reconocí las caras: Daniel, mi nuera, Patricia, la madre de ella, sus tíos, mis nietos, primos, sobrinos, toda la familia, todos. Y el comentario debajo: Navidad perfecta en familia. Bendecidos. Miré la fotografía durante varios segundos sin poder parpadear. Luego miré el fondo a través de la ventana que aparecía en la imagen. El cielo era azul. No había rastro alguno de tormenta, ni lluvia, ni hielo, ni peligro. Solo risas. Mis manos comenzaron a temblar. Deslicé el dedo para ver más fotos. En una, mi hijo estaba sirviendo sidra. En otra, mi nieta pequeña abría regalos. En otra más, Patricia abrazaba a su madre mientras ambas sonreían a la cámara. En ninguna aparecía yo. No era que hubieran olvidado tomarme una fotografía, no, es que nunca estuve ahí. ¿Cuántas veces más me habrán hecho esto?, pensé. ¿Cuántas reuniones familiares, cumpleaños, comidas, celebraciones habían sucedido sin mí, mientras yo me quedaba en casa creyendo en excusas? Sentí una opresión en el pecho, como si algo invisible apretara lentamente mi corazón. Apagué el celular, pero la imagen ya estaba grabada en mi mente. Durante años me había explicado cosas que no entendía. Están ocupados. Es que ahora la familia de Patricia toma más protagonismo. Tal vez yo ya estorbo con mi edad. Pero esa noche entendí que no era el tiempo, ni mi edad,
ni las ocupaciones. Era yo la que estorbaba. Me levanté y caminé lentamente hacia la sala. Me detuve frente al árbol de Navidad y lo miré. Las lucecitas parpadeaban sin saber que algo muy oscuro acababa de nacer en mi interior, la conciencia. No lloré, ni grité, ni rompí nada. Solo sentí algo resolverse dentro de mí. Por primera vez no quise disculpar a nadie. Esa noche nadie llamó. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie me deseó feliz Navidad. La casa permaneció en silencio, interrumpida únicamente por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Y mientras afuera pasaban coches y alguna risa lejana cruzaba la calle, yo me hice una promesa en voz baja. Apenas un susurro que llenó toda la cocina. Esta va a ser la última Navidad que paso creyendo en mentiras. Y no sabía aún lo que el destino ya había comenzado a preparar para todos ellos. Esa noche dormí muy poco. Cada vez que cerraba los ojos veía la imagen de esa mesa larga, de esas sonrisas que ahora me parecían falsas, ensayadas casi burlonas. Escuchaba como un eco persistente la voz de mi hijo diciendo: «Por seguridad, mamá», por el mal clima. Y al mismo tiempo veía el cielo azul sobre la casa de su suegra, los globos rojos, en la entrada, las luces encendidas. Dos realidades chocando dentro de mí y en medio. Yo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de mi cuarto, como si nada hubiera ocurrido. El mundo seguía su curso normal, indiferente a la grieta que se había abierto dentro de mi pecho. Me senté en la cama y miré mis manos. Eran las mismas manos que habían cambiado pañales, que habían preparado loncheras, que habían cosido uniformes, que habían limpiado lágrimas de fiebre en la frente de Daniel cuando era pequeño. Las mismas manos que habían trabajado sin descanso para que él pudiera estudiar, tener un buen empleo, una vida mejor que la mía. ¿Cuándo dejé de ser suficiente para ti, hijo mío?, susurré al vacío. Y entonces, como si mi mente hubiera decidido dejar de protegerme, empezaron a desfilar uno a uno todos los recuerdos que yo había intentado ignorar durante años. Recordé la primera vez que Patricia me miró como si yo fuera invisible. Fue el día que Daniel la llevó a conocerme oficialmente. Yo había preparado un mole especial, pasando horas en la cocina siguiendo la receta de mi abuela. Cuando llegaron, les sonreí con toda la calidez que me era posible. «Bienvenida, hija», le dije mientras le servía un plato. «Esta es tu casa». Ella apenas levantó la mirada de su celular, sonrió con los labios, no con los ojos, y respondió: «Gracias». «¡Qué detalle!». Ese «qué detalle» había sonado frío distante. Pero yo lo justifiqué. «Está nerviosa», me dije. «Las muchachas de ahora son diferentes». Después vinieron otras pequeñas cosas, comentarios aparentemente inofensivos, que en el fondo iban hiriendo poco a poco mi dignidad. «A Daniel le gusta la casa muy ordenada. Más de lo que usted acostumbra», dijo una vez. «En mi familia estamos acostumbrados a otro tipo de comida no tan pesada», comentó en otra ocasión, mirando mis guisos con desdén. Y Daniel, mi hijo, mi pequeño Daniel de ojos grandes, se quedaba en silencio. A veces incluso reía, como para suavizar el ambiente, pero sin darse cuenta de que su silencio era una forma de respaldo. Yo, en cambio, seguía esforzándome más, como si amor significara aguantar, adaptarse, disminuirse. Cuando nació mi primera nieta, yo fui la que se quedó despierta por las noches ayudando a Patricia, la que acudía a cualquier hora. Si la niña se enfermaba, la que cancelaba mis propios compromisos para ser útil. Lo hacía felices, o al menos eso quería creer.
pero poco a poco mi presencia comenzó a estorbar. Mamá, quédate un ratito, nada más, Patricia y yo queremos tener privacidad, me decía Daniel. Se me hace que a la niña la estás consintiendo demasiado, agregaba ella. Y yo obedecía, siempre obedecía. Hubo un cumpleaños de mi nieto que me dolió de una manera especial. Llevé un pastel casero decorado con pequeños carritos de chocolate porque sabía que le gustaban. Cuando llegué a la fiesta, vi que había otro pastel enorme, comprado en una pastelería lujosa, con luces y muñequitos. El mío quedó arrinconado, ignorado, hasta que alguien lo metió en la cocina. Nadie me dio las gracias. Aún así me quedé hasta tarde, ayudando a recoger, a lavar platos, a barrer confeti. Era como si yo no fuera una invitada, sino parte del mobiliario. Algo útil, pero que no se ve. A veces escuchaba cómo Patricia hablaba con su madre por teléfono. Sí, mamá, tú sí vienes. Siempre eres la abuela favorita, decía riendo. Y yo, parada cerca de la estufa, fingía no escuchar. Fingía que no me importaba. Pero sí me importaba. Claro que me importaba. Cada vez que Daniel elegía pasar más tiempo con la familia de su esposa y menos conmigo, yo me repetía que era lo natural, que algún día yo también haría lo mismo cuando me casara. Pero yo ya no tenía a quién elegir. Solo me quedaba él, mi hijo, y él estaba eligiendo no verme. La Navidad anterior a esta ya me había sentido apartada. No me avisaron de una reunión en casa de unos primos. Me enteré al ver unas fotos más tarde. Me dijeron que fue algo improvisado, sin importancia. Les creí. Esa fue mi mayor debilidad, siempre les creí. Pero ahora, viendo con claridad, entendí que todas esas pequeñas exclusiones formaban parte de algo más grande, como piezas de un rompecabezas que por fin encajaban. No era una coincidencia, no era un malentendido, no era la edad. Era una decisión consciente de dejarme fuera. Y lo que más dolía no era la soledad, sino la mentira. La facilidad con la que me habían hablado con cariño mientras me mentían a la cara. ¿Cuántas veces más me habrán dicho te queremos mientras tramaban hacer su vida lejos de mí? Pensé en las veces que les presté dinero sin preguntarlo, en las joyas que vendí para pagar unos estudios, en las medicinas que dejé de comprar para mí, con tal de ayudarles a ellos. Pensé en las noches de hambre que pasé para que mi hijo creciera fuerte, en los fines de semana que trabajé limpiando casas ajenas, para que él tuviera útiles nuevos para la escuela. Y sin embargo, ahí estaba, sola, engañada, excluida. Ese día entendí una verdad que me dolió más que cualquier golpe. No puedes obligar a nadie a valorar tu sacrificio. A media tarde sonó mi teléfono. Lo miré inmóvil. Daniel aparecía en la pantalla. Por un instante pensé en no contestar. Pensé en dejar que esa llamada se perdiera como tantas palabras que yo había tragado en silencio a lo largo de los años. Pero contesté. «Hola, mamá», dijo con falsa normalidad. «¿Cómo estás? Espero que no hayas tenido miedo con la tormenta ayer». Y fue en ese momento, escuchando su voz tranquila, casi despreocupada, que algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. Ya no era solo tristeza, ya no era solo decepción. Era la certeza de que si no hacía algo me borrarían para siempre de sus vidas y de mi propia historia. Y esta vez no pensaba quedarme callada. «Hola, mamá». «¿Cómo estás?», repitió Daniel, como si la noche anterior nunca hubiera existido. Su voz llegó hasta mí por el auricular, con esa mezcla de costumbre y distancia que ya reconocía muy bien. No había culpa, no había nervios. Sonaba tranquilo, cómodo. Y eso fue justamente lo que más me dolió. «Estoy bien,
respondí después de unos segundos de silencio midiendo mis propias palabras. Solo me quedé preocupada por todos ustedes. Con la tormenta. Del otro lado, escuché un pequeño suspiro, una pausa breve. Sí estuvo feo, ¿verdad? Menos mal te quedaste en casa. Apreté el teléfono con más fuerza. Podía sentir cómo la sangre me latía en las sienes. Sí, me quedé en casa, repetí con calma. Pero dime algo, Daniel. ¿De verdad fue tan mala la tormenta? Pues eso dijeron en las noticias. No respondió dudando apenas. Y Patricia no quería arriesgar a los niños. Cerré los ojos por un instante. La imagen volvió el cielo despejado, su auto rojo estacionado frente a la casa de su suegra, la mesa llena las sonrisas. ¿Y si te digo que vi las fotos? Pregunté esta vez, sin suavizar mi tono. Hubo un silencio más largo, tan largo que por un segundo pensé que la llamada se había cortado. ¿Fotos? ¿De qué hablas? Intentó sonar confundido. De la cena de Navidad, dije despacio, articulando cada palabra. De la mesa llena, de los niños abriendo regalos, de ti sirviendo sidra, de Patricia abrazando a su madre, de todos ustedes celebrando sin mí. No respondió de inmediato. Pude imaginar su rostro, la mandíbula tensa, la mirada bajando al suelo, la mano llevándose la frente. Lo conocía demasiado bien. Mamá no es lo que crees. ¿Entonces qué es? Daniel, mi voz, se mantuvo firme, pero por dentro temblaba. ¿Qué explicación tiene que me hayas dicho que la cena estaba cancelada por mal clima mientras tú estabas cenando tranquilamente con toda la familia en casa de la madre de tu esposa? Mamá, es que las cosas se dieron de última hora, empezó a justificar. La mamá de Patricia insistió. Los tíos llegaron de sorpresa y ya sabes cómo es ella. No queríamos molestarte. Solté una risa seca amarga. ¿Molestarme? ¿Crees que invitarme a pasar Navidad con mi familia es una molestia? Tú sabes que a veces te incomodan esas reuniones, continuó él. Te quedas callada, te aburres. Me quedo callada porque nadie me habla. Daniel, lo interrumpí. Me quedo callada porque cada vez que intento decir algo, Patricia me mira como si estuviera fuera de lugar. Me quedo callada porque no quiero causar problemas. Pero aburrirme, eso no es excusa para mentirme. Su respiración se volvió más pesada. No queríamos hacerte sentir mal, mamá. Solo fue más fácil así. ¿Más fácil mentir?, me pregunté. ¿Más fácil hacerme creer que toda la familia estaba pasando frío en sus casas mientras ustedes brindaban y reían juntos? Silencio otra vez. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. La verdad, mamá, es que Patricia quería que esta Navidad fuera perfecta, solo con gente que realmente encaje. Sentí que me habían dado un golpe en el pecho. Que encaje, repetí apenas en un susurro. ¿Y yo no encajo en mi propia familia? No fue así como quise decirlo. Pero así sonó. Respondí ahora sí con un temblor en la voz que no pude esconder. Respiré hondo. Apreté mis labios. No podía permitirme llorar. No delante de él. Dime algo, Daniel, continué. ¿Desde cuándo dejé de encajar para ti? No hubo respuesta. Solo un silencio incómodo que confirmaba más que cualquier palabra. Mamá, estás exagerando, dijo al fin. Eres muy sensible. Todo esto es un malentendido. La sensible. Esa palabra la había escuchado toda mi vida. Cada vez que algo me dolía, cada vez que levantaba la voz, cada vez que señalaba una injusticia. No estoy exagerando, repliqué con firmeza. Estoy despertando. Y eso pareció ponerlo nervioso. Mamá, por favor, insistió, no hagas un drama, no se lo digas a la tía, no hagas publicaciones raras en Facebook, no compliques las cosas.
¿Complicarlas?, dije con amargura. Las cosas ya estaban complicadas, hijo, solo que yo no lo sabía. Me levanté de la silla y caminé lentamente por la casa mientras hablaba, recorriendo las paredes que habían escuchado mis sacrificios, mis oraciones, mis silencios. Dime la verdad, Daniel, continué. ¿Cuántas veces más han hecho esto? ¿Cuántas reuniones familiares hubo sin mí mientras me decían que no se podía? ¿Cuántas veces me dejaron fuera? No sé de qué hablas. No me mientas, exigí. Ya no más mentiras. Vaciló antes de responder. ¿A veces? Fue más de una vez. ¿Ok? Pero lo hicimos para evitar roces, para que no te sintieras incómoda con la familia de Patricia. Para evitar roces. Como si yo fuera una piedra en el camino de su felicidad. ¿Y quién evitó que yo me sintiera sola?, le pregunté con un nudo en la garganta. ¿Quién evitó que yo me sentara en una mesa vacía, recordando cuando tú corrías alrededor de mí con un gorro de Santa Claus? Su silencio me dio la respuesta. Mamá mira mejor. Hablamos otro día, intentó cortar la conversación. Estás alterada. No, Daniel, contesté con calma, ahora. Por primera vez en muchos años, estoy completamente lúcida. Cerré los ojos. Quiero que entiendas algo muy bien, añadí. No me dolió que celebraran sin mí. Me dolió que me mintieran. Me dolió entender que para ti fue más fácil excluir a tu madre que enfrentar un momento incómodo con tu suegra. Me dolió darme cuenta de que dejé de ser tu familia. Hace mucho tiempo. Escuché un murmullo de fondo, la voz de Patricia preguntando algo y luego la suya respondiendo en tono bajo. Y en ese instante supe con absoluta certeza ya ni siquiera era una conversación entre nosotros dos. Yo era un problema que debía manejar, algo molesto que había que apagar. Voy a colgar ahora, le dije, pero esto no ha terminado. ¿Qué quieres decir?, preguntó alarmado. Quiero decir que la mujer que te crió en la misma mesa donde tú hoy la excluyes, ya no es la misma. Y cuando vuelva a escuchar de mí, será muy diferente. Colgué sin esperar su respuesta. Quedé de pie en medio de la sala, con el teléfono aún en la mano. Por un momento, el silencio volvió. Pero esta vez ya no era un silencio triste. Era un silencio cargado de decisión. Sentí algo nuevo recorriéndome el cuerpo, una mezcla de dolor, sí, pero también una fuerza desconocida que comenzaba a despertar dentro de mí. Y entendí que esa llamada no solo había revelado sus mentiras, había encendido algo que ningún hijo, ninguna nuera, ninguna familia podría volver a apagar jamás. Esa misma tarde, después de colgarle a Daniel, me quedé sentada en el sofá sin encender ninguna luz. Afuera el sol empezaba a caer y el cielo se teñía de un naranja suave, que en otro tiempo me habría parecido bonito. Pero ahora todo tenía un tono opaco, como si la casa también estuviera cansada de guardar tantos silencios. El teléfono vibró sobre la mesa. No era un mensaje de mi hijo, tampoco de Patricia. Era un número que no tenía registrado. Bueno, respondí con cautela. Doña Rosa, preguntó una voz femenina madura, con un leve acento del norte. Soy Elena Sandoval. No sé si me recuerde. Trabajé muchos años en la oficina del contador, que llevaba las finanzas de su esposo y más tarde de su hijo Daniel. Mi corazón dio un salto. Claro que la recuerdo, respondí despacio. ¿Cómo está? Bien, o lo mejor posible, dijo dudando un instante. Disculpe que la llame así de repente, pero hay algo muy importante que necesito decirle. ¿Podemos vernos en persona? No me siento cómoda explicándolo por teléfono. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Es algo relacionado con mi familia?, pregunté. Sí, doña Rosa. Es sobre su familia.
y sobre unas cosas que usted debería haber sabido desde hace muchos años. Acordamos vernos una hora más tarde en una pequeña cafetería de la esquina que yo conocía de toda la vida. Cuando llegué, Elena ya me estaba esperando. Parecía más envejecida que la última vez que la recordaba, pero en sus ojos aún brillaba esa mezcla de inteligencia y responsabilidad que siempre la había caracterizado. Sobre la mesa tenía un folder color manila grueso lleno de papeles. «Gracias por venir», me dijo tomando mis manos por un instante. «Lo que voy a contarle no es fácil. He cargado con esto mucho tiempo, pero después de ver lo que su propia familia publicó ayer en redes, ya no pude seguir callando». La miré sin comprender, pero de inmediato una angustia espesa comenzó a apretarme el pecho. «¿Qué es todo esto, Elena?». Ella abrió el folder con cuidado. Sacó unos papeles amarillentos por el tiempo, copias de estados de cuenta, contratos, escrituras. Doña Rosa. Su esposo, el señor Héctor Martínez, le dejó una herencia importante cuando falleció. No me refiero solo a la casa en la que usted vive. Me refiero a un terreno a las afueras del pueblo, unas cuentas de ahorro y un pequeño local comercial en el centro. Mi mente se nubló. Eso no puede ser, murmuré. Daniel me dijo que no había nada. Me dijo que las deudas de su padre habían consumido todo. Elena cerró los ojos un momento antes de continuar. Eso no es verdad. De hecho, su esposo fue muy precavido. Él dejó todo a su nombre, pero nombró a su hijo como administrador temporal hasta que usted decidiera qué hacer. Lo que sucedió fue que Daniel, junto con Patricia, comenzó a mover ese dinero, sin su autorización. La miré sin entender completamente lo que implicaban sus palabras. ¿Mover el dinero? Sí, asintió. Utilizaron un poder que usted firmó cuando era más joven. ¿Recuerda? Ese papel que le dijeron que era por si algún día enfermaba o necesitaba ayuda legal. Mi mente volvió al pasado. Recordé perfectamente ese momento. Yo confiaba en mi hijo como se confía en un ángel de la guarda. Firmé por él, susurré, porque era mi hijo. Lo sé, respondió con suavidad. Pero ese documento les dio acceso a cuentas, propiedades y decisiones financieras sin necesidad de pedirle permiso durante años. El dinero de esa herencia fue usado para comprar la casa de su suegra, financiar el negocio de Patricia y cubrir gastos personales de ellos. El mundo dejó de tener sonido por unos segundos. ¿Me está diciendo que ellos viven cómodamente gracias al dinero que me dejó mi esposo?, pregunté con la voz rota. Exactamente, afirmó con tristeza. Usted ha estado trabajando, preocupándose, privándose de cosas, mientras ellos usaban lo que le pertenecía por derecho. Imágenes pasaron ante mis ojos con una claridad abrumadora las veces que le presté dinero a Daniel, porque las cosas estaban difíciles, las veces que pagué medicinas con lo justo, las veces que pensé en vender mis joyas de oro para llegar a fin de mes, mientras Patricia se compraba ropa nueva y presumía viajes de regalo. Sentí una presión en el pecho, como si todo el aire se hubiera ido. Pero, ¿por qué nadie me dijo nada antes?, logré preguntar. Elena apretó los labios con vergüenza. Yo quería a doña Rosa. Quise muchas veces, pero su hijo me pidió permanecer callada y honestamente. Tenía miedo de perder mi trabajo. Luego me jubilé, pero el peso de ese secreto nunca se fue. Hasta ayer que vi su publicación llorando en los comentarios de una foto familiar. Algo dentro de mí me dijo que ya era suficiente. Mis manos temblaban sobre la mesa. También hay más, agregó, deslizándome otros documentos. El terreno que su esposo compró para que usted tuviera un lugar tranquilo en la vejez fue vendido hace 7 años.
Su firma fue falsificada. «Vendieron mi terreno», exclamé en un susurro ahogado. «Sí, y el dinero fue a cuentas a nombre de Patricia. Hay registros, transferencias bancarias, todo está aquí». No sabía si llorar, gritar o golpear la mesa. «Mi propio hijo», murmuré. «¿La persona a la que le di la vida me robó?» Elena no respondió. No era necesario. Su silencio confirmaba todo. En ese instante, todos los momentos de desprecio, todas las excusas, todas las veces que me hicieron sentir vieja, torpe, poco importante, cobraron un nuevo significado. No se trataba solo de apartarme. Se trataba de mantenerme ignorante, débil, sin poder. «Esto es ilegal, ¿verdad?», pregunté por fin, levantando la mirada. «Muy ilegal», confirmó. «Esto es abuso financiero, fraude, manipulación, y usted tiene todo el derecho de denunciarlo». Respiré profundamente. Sentía un fuego nuevo nacer dentro de mí, mezclado con el dolor más profundo que jamás hubiera sentido como madre. Pero ya no era solo dolor. Era claridad, era justicia. «Gracias, Elena», le dije con una determinación que ni yo reconocía en mi voz. «Ahora entiendo todo». Tomé los papeles entre mis manos. No eran solo documentos. Eran la verdad que me habían robado durante años. Cuando salí de esa cafetería, sentí que el aire frío de la tarde golpeaba mi rostro. Pero no era solo frío. Era un despertar. El secreto más oscuro de mi familia acababa de ver la luz. Y yo, por primera vez en décadas, estaba lista para hacer algo al respecto. Salí del café con el folder apretado contra mi pecho, como si esas hojas pudieran escaparse en cualquier momento. Caminé despacio por la acera sin rumbo fijo, observando a la gente pasar parejas tomadas de la mano, jóvenes riendo, una mujer de mi edad cargando bolsas del mercado. El mundo seguía igual, pero algo en mí había cambiado para siempre. Durante años había andado encorvada no solo por la edad, sino por el peso invisible de sentirme pequeña y necesaria una carga. Pero ahora, mientras avanzaba por la calle, sentí que mi espalda se enderezaba poco a poco, impulsada por una nueva conciencia, por una verdad que ya no podía ignorar. Mi propio hijo me había robado. No era un error, no era un malentendido, no era una confusión de papeles. Era una decisión, y no cualquier decisión. Una que llevaba años gestándose, ejecutándose en silencio, mientras yo cocinaba, rezaba, pedía por su bienestar, le ofrecía ayuda, comprensión, paciencia. Al llegar a mi casa, abrí la puerta y entré sin encender las luces. Me quedé de pie en la entrada, respirando lentamente. Las paredes de esa casa estaban llenas de recuerdos, risas de niños, fotografías viejas, canciones que cantaba mientras barría el piso. Durante mucho tiempo pensé que este lugar era mi refugio. Ahora sabía que también había sido mi jaula. Dejé el folder sobre la mesa del comedor, justo en el lugar donde tantas veces habíamos compartido alimentos, alegrías, penas. Me senté y lo abrí de nuevo, esta vez sin miedo. Comencé a leer documento por documento, fechas, firmas, cantidades, cuentas bancarias, terrenos vendidos, transferencias. Todo tenía nombre, número y dirección. Nada era imaginación, nada era sentimental. Era una realidad fría, calculada, perfectamente orquestada. Y sin embargo, dentro de mí ocurrió algo inesperado. No quise llorar, no quise gritar, no quise correr a confrontarlos de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo pensé con la cabeza fría. Bien, murmuré para mí misma. Sí quisieron jugar sucio. Ahora les voy a demostrar que una mujer mayor no es una mujer tonta. Pasé el resto del día organizando los papeles con cuidado.
Saqué una libreta y comencé a escribir fechas cuando murió mi esposo, cuando firmé aquel poder, cuando Daniel comenzó a trabajar con Patricia, cuando compraron la casa de su suegra, cuando yo misma les presté dinero. Cada recuerdo, cada dato, cada detalle se unía como las piezas de un rompecabezas. Y siendo sincera, había una parte de mí que sentía algo más que dolor, sentía lucidez, claridad, incluso cierta calma peligrosa. A la mañana siguiente tomé una decisión. Si ellos habían planeado en secreto durante años, yo también iba a planear, pero no para vengarme, no para humillarlos, no para gritarles lo que merecían, no. Iba a recuperar lo que era mío, iba a recuperar mi dignidad. Me puse mi mejor vestido, el azul marino que había guardado para ocasiones especiales, me peiné con cuidado y tomé mi bolso. Me miré en el espejo antes de salir. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la misma señora tímida que agachaba la cabeza ante su familia. Había determinación en sus ojos. Lo primero que hice fue ir al banco. Pedí hablar con el gerente. Me senté frente a él con serenidad, mostrando mis documentos de identificación. Señor, le dije, necesito información completa de todas las cuentas que estén o hayan estado alguna vez a mi nombre, y también las que fueron creadas bajo un poder que firmé hace más de 20 años. El hombre frunció el ceño sorprendido. ¿Quién utilizó ese poder, señora?, preguntó. Mi hijo y mi nuera. No mostró juicio. Solo tecleó en su computadora durante varios minutos que me parecieron horas. Finalmente levantó la vista. Hay movimientos que resultan irregulares, admitió. Tendremos que abrir una investigación interna, pero le adelanto que hay transacciones que usted debería revisar con un abogado especialista. Eso haré, respondí sin dudar. Salí del banco y sin perder tiempo tomé un taxi hacia el despacho de una abogada que una vecina me había recomendado tiempo atrás. Se llamaba licenciada Adriana Morales, una mujer de carácter firme y mirada penetrante. Escuchó mi historia sin interrumpirme. Observó cada documento con lupa, leyó una y otra vez las fechas, las firmas, las transferencias sospechosas. Finalmente levantó la vista. Doña Rosa, lo que le hicieron no solo es moralmente imperdonable, dijo con voz firme, es completamente ilegal. Abuso de confianza, falsificación de firma, fraude, financiero, despojo. Usted tiene todas las de ganar en este caso. Sentí un ligero temblor en las manos, pero también un alivio que no había sentido en años. Yo no quiero destruirlos, le confesé. Son mi familia. Adriana me miró con comprensión, pero también con una honestidad que agradecí. Entiendo su dolor, señora. Pero ellos no pensaron en usted cuando la robaron. Ahora no se trata de destruirlos, se trata de detenerlos y de que usted vuelva a ser dueña de su vida. Esas palabras resonaron dentro de mí. ¿Dueña de mi vida? Durante años, mi vida había girado alrededor de ellos, de sus necesidades, de sus excusas, de su comodidad. ¿Cuándo fue la última vez que pensé en lo que yo quería? Firmé algunos documentos para iniciar una investigación formal. Salí del despacho con nuevos papeles en mi bolso, pero sobre todo con un nuevo propósito en el corazón. Recogí en el mercado unas flores frescas, las coloqué en un jarrón en mi mesa y me senté frente a ellas. Parecía un detalle pequeño e insignificante, y sin embargo, era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo solo para mí. Esa tarde el teléfono volvió a sonar. Era Daniel. No contesté. Por primera vez en mi vida, decidí que yo elegiría cuándo hablar, cuándo escuchar, cuándo actuar. Me levanté, caminé hasta la ventana y observé el cielo. De nuevo estaba despejado, tranquilo, brillante, tal como aquella supuesta noche de tormenta.
pero ahora yo también estaba despejada por dentro. No sabía aún cómo terminaría todo esto. No sabía qué decisiones tomaría mi hijo cuando descubriera que lo sabía todo. No sabía cuánto dolor más tendría que atravesar antes de alcanzar justicia. Pero una cosa era segura: la mujer que salió de aquella cafetería no iba a volver a ser manipulada jamás. Había comenzado mi transformación, y nada ni nadie podría detenerla. Durante los 2 días siguientes viví como si caminara sobre una delgada línea entre 2 mundos. Por un lado, seguía siendo la madre que preparaba café en la misma cafetera vieja, la mujer que barría el patio cada mañana y saludaba a los vecinos con una sonrisa cansada. Pero por dentro, algo mucho más grande se estaba gestando. Ya no era solo dolor ni decepción. Era una certeza implacable. La verdad había salido a la luz y no podría volver a esconderse jamás. No respondí ninguna de las llamadas de Daniel, ni los mensajes de Patricia, ni los intentos de Sofía, mi otra hija, por entender qué estaba pasando. Todos de pronto querían hablar, querían explicaciones, querían volver a controlar la historia. Pero ahora la historia la iba a contar yo. Siguiendo las indicaciones de la licenciada Adriana Morales, envié un mensaje corto y directo. Les exijo que se presenten mañana a las 6 de la tarde en mi casa para tratar un asunto legal y familiar sumamente grave. No es una invitación, es una advertencia. No agregué nada más. Cuando envié el mensaje, apagué el celular. Me senté en la mesa del comedor y durante un largo tiempo miré el lugar donde Daniel se había sentado tantas veces de niño. Lo vi pequeño con la boca llena de pan riendo, mientras el azúcar de los buñuelos se le pegaba en los dedos. Qué ironía, la misma mesa que fue testigo de mi amor ahora sería escenario de su caída. A las 5:30 de la tarde comencé a preparar todo. Coloqué 3 folders gruesos sobre la mesa, uno para Daniel, otro para Patricia, otro para su madre. Dentro de cada uno estaba el historial completo, transferencias bancarias, copias del poder que firmé, engañada escrituras falsas, firmas adulteradas, fechas exactas, montos precisos. Cada hoja era una puñalada al corazón y al mismo tiempo una prueba irrefutable. A las 6 en punto tocaron la puerta. Me levanté con una calma que jamás había sentido en toda mi vida. Abrí. Ahí estaban. Daniel, con los hombros caídos, la mirada tensa. Patricia, con los labios apretados intentando mantener el orgullo. Y su madre, esa mujer que se sentía dueña de todo, pero que ahora parecía más pequeña que nunca. Mamá, empezó Daniel dando un paso adelante. ¿Qué es todo esto? Estás asustando a los niños. Pasen, lo interrumpí sin levantar la voz. Y cierren la puerta. Entraron en silencio. Nadie se atrevió a sentarse sin que yo se los indicara. Siéntense, dije señalando las sillas alrededor de la mesa. Vamos a hablar con absoluta calma, pero con absoluta verdad. El crujir de las sillas sonó más fuerte que cualquier palabra dicha hasta entonces. Me senté frente a ellos, crucé las manos sobre la mesa, los miré uno por uno. Durante años yo me he sentido pequeña, insignificante, utilizada, pero seguía creyendo que era culpa mía. Hoy sé que no. Hoy sé exactamente qué han hecho, cuánto han tomado y desde cuándo. Patricia fue la primera en hablar con un tono cargado de falsedad. No sabemos de qué está hablando, señora Rosa. Esto es ridículo. Sin romper el contacto visual, deslicé lentamente su folder hacia el centro de la mesa. Le recomiendo que lo abra antes de volver a decir una mentira en esta casa. Daniel miró el folder frente a él. Sus manos comenzaron a temblar.
Mamá, no entiendo. Lo entenderás. Todo está detallado, fechas, montos, firmas, cuentas bancarias. Toda mi herencia. Todo lo que su padre me dejó. Todo lo que me pertenecía. Mi voz se mantuvo firme sin titubeos. Ustedes no solo me excluyeron de una cena de Navidad, me excluyeron de mi propia vida. Me robaron en silencio mientras yo les servía comida y oraba por ustedes cada noche. Daniel abrió su folder. Su rostro se transformó al leer las primeras páginas. «Esto no puede ser», murmuró. «Mamá, yo...» «No mientas», exclamé por fin, y esa palabra resonó en todo el comedor. «He pasado toda mi vida creyendo mentiras tuyas. No habrá una más». Patricia comenzó a llorar. Lágrimas, sin dignidad, sin verdad. Su hijo firmó todo, intervino su madre con arrogancia. Él tenía derecho a tomar decisiones por usted. La miré con desprecio por primera vez. Decisiones no es lo mismo que robar. Usted sabía de dónde salió ese dinero. Usted ocupó una casa que fue pagada con mis ahorros, mis propiedades y mis años de trabajo. El silencio cayó como un peso inmenso. Fue entonces cuando Daniel se levantó de golpe. «Yo no quería que esto pasara», así gritó. «Pensé que no lo necesitarías, que eras fuerte, que siempre te arreglabas sola». Lo miré a los ojos, pero ya no con amor de madre, sino con la frialdad de una mujer que ha despertado. Sobreviví, pero nunca me consultaste si quería seguir sobreviviendo. Me lo quitaste todo para hacer una vida perfecta con ella, dije señalando a Patricia, y aún así te llamé hijo cada día. Mi voz se quebró solo un segundo, pero me recompuse inmediatamente. Ahora escuchen bien lo que va a pasar. Continué volviendo a mi tono firme. Tienen dos opciones. La primera, devuelven cada peso, cada propiedad, cada bien que me fue robado y firman un documento legal donde admiten todo. La segunda, mañana mismo este caso pasa a manos de la Fiscalía y enfrentarán cargos penales por fraude y abuso financiero. Patricia levantó la mirada desesperada. «Rosa, somos familia». Solté una breve risa amarga. «No, la familia no miente, la familia no roba, la familia no abandona a una madre en Navidad». Miré el reloj. «Tienen 48 horas. Después de eso no habrá vuelta atrás». Se levantaron sin decir una palabra. El aire parecía pesado, denso, casi irrespirable. Los vi salir de mi casa, esa misma casa, que creían que podían apropiarse sin mi permiso. Cerré la puerta con suavidad. No hubo gritos de alegría, no hubo satisfacción, solo una paz extraña y poderosa que comenzó a instalarse en mi pecho, porque por primera vez yo había elegido defenderme. Y aunque la tormenta verdadera aún estaba por llegar en mi interior, ya brillaba algo más fuerte que cualquier miedos, mi dignidad recuperada. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida y al mismo tiempo las más tranquilas. Por primera vez en décadas no esperé una llamada con miedo ni una visita con vergüenza. No me senté a preguntarme si había hecho lo correcto ni me reproché mis palabras. Simplemente esperé. Y en esa espera descubrí algo que no conocía desde hacía mucho tiempo: silencio sin culpa. Esa paz no venía de la indiferencia, sino de la claridad. Yo sabía la verdad. Sabía lo que me habían hecho. Y también sabía exactamente hasta dónde estaba dispuesta a llegar. En la mañana del segundo día, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez no eran mensajes llenos de excusas ni llamadas cargadas de reproches. Era la licenciada Adriana Morales. Doña Rosa dijo con voz serena: «Hemos avanzado mucho. Hemos notificado oficialmente a todas las instituciones involucradas.
Los documentos que me entregó son más que suficientes para iniciar un proceso legal completo. Si deciden no cooperar, esto terminará en un tribunal. Miré las flores del jarrón frente a mí. Ya comenzaban a marchitarse, recordándome que incluso lo más bello tiene un final. Gracias, licenciada, respondí. Pase lo que pase, supongo que era inevitable. No, doña Rosa, corrigió con firmeza. No era inevitable. Usted eligió no seguir siendo una víctima, y eso cambia todo. Colgué el teléfono y respiré profundamente. Afuera un viento suave movía las cortinas. El cielo estaba despejado, tan tranquilo como la primera vez que vi la mentira reflejada en aquella fotografía. Pero ahora ese cielo ya no me engañaba. A las 5 de la tarde escuché de nuevo pasos frente a mi puerta. Abrí lentamente y ahí estaba él, solo, sin Patricia, sin su suegra, sin su escudo. Mi hijo. Se veía más envejecido, más pequeño, más frágil de lo que recordaba. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos que había besado de niño cuando se caía en la escuela, los mismos que había secado cuando lloraba por una decepción amorosa. Verlo así despertó algo dentro de mí. Pero ya no fue lástima, fue aceptación. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz quebrada. Asentí sin decir una palabra. Entró despacio. Miró alrededor como si quisiera memorizar aquella casa que sin darse cuenta ya había perdido. Mamá, empezó, pero se quedó sin fuerzas para seguir. Me senté frente a él, sin ofrecerle café, sin colocarle un plato de comida, sin maquillar lo que venía. Habla, le dije con suavidad, pero sin ternuras. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Me equivoqué, susurró. Pensé que podía controlar todo, que iba a arreglarlo algún día, que nunca te enterarías. Me dejé llevar por Patricia, por el dinero, por la comodidad. Negó con la cabeza, desesperado consigo mismo. No hay excusa, no hay perdón que merezca, agregó. Lo escuché en silencio. Durante años soñé con oír ese momento. Imaginé 1000 veces cómo me sentiría al verlo arrepentido, destruido, implorando perdón. Pero la realidad fue muy diferente. No sentí triunfo, no sentí alegría, ni siquiera sentí venganza. Sentí tristeza, tristeza por el hijo que perdí, no por el que tenía frente a mí. Tienes razón, le respondí finalmente. No hay excusa, y quizás tampoco haya perdón, pero eso ya no es lo importante. Levantó la vista sorprendido. Entonces, ¿qué es lo importante, mamá? Lo miré profundo hasta el fondo de su alma. Lo importante es que yo ya no voy a vivir con miedo, ni con culpa, ni con dependencia. Ya no voy a mendigar cariño dentro de una familia que solo supo aprovecharse de mí. Daniel comenzó a llorar más fuerte. Voy a devolver todo, mamá, sollozó. Voy a vender la casa de Patricia, lo que sea necesario. Solo dime que no me odias. Respiré hondo. No te odio, hijo, dije con voz suave. Pero también hay amores que para sobrevivir necesitan distancia. Y el mío, hacia ti, ahora necesita estar lejos. Se llevó las manos a la cara. Por favor, harás lo que te corresponde legalmente. Y lo harás sin esperar nada a cambio, continué con firmeza. Porque eso no es un favor, es justicia. Lo harás no por mí, sino porque es lo correcto. Él asintió derrotado. Y después de eso, le dije levantándome, mi vida seguirá, sin ti dentro de ella. No fue una amenaza, fue una decisión. Lo acompañé hasta la puerta. Me miró una última vez, como buscando en mi rostro a la madre que conocía. Pero esa mujer ya no estaba. Adiós, Daniel. Cerré la puerta y no volví a sentir culpa. Los meses pasaron
y con ellos los papeles se firmaron, las propiedades volvieron a mi nombre, las cuentas fueron congeladas, restituidas, regularizadas. Yo no quise castigo público, ni cárcel, ni escándalo. Solo quise mi vida de regreso. Vendí la casa grande, donde ya no quería seguir acumulando recuerdos de engaño. Compré una pequeña cabaña en un pueblito tranquilo, rodeado de árboles y de silencio bueno. Empecé a levantarme sin alarmas, a cuidar un pequeño jardín, a escribir mis pensamientos en un cuaderno viejo que encontré en un cajón. Volví a escuchar canciones que había dejado de poner para no llorar. Volví a cocinar solo para mí, pero con gusto. Volví a mirar el atardecer sin preguntarme quién me abandonaba. Volví a ser yo. Y entonces comprendí algo mucho más grande que esta historia, algo que quise dejar también para quien hoy me escucha. A veces las personas que más amas son las que más te rompen, pero eso no significa que tú estés rota. Significa que eres más fuerte de lo que ellos imaginaban. Si esta historia tocó tu corazón, si en algún punto viste reflejada tu vida, la de tu madre o la de tu abuela, quiero saberlo. Déjame un comentario aquí abajo y cuéntame desde qué lugar del mundo me estás escuchando hoy. Tu historia también importa. Tu voz también importa. Aquí compartimos historias que sanan, que despiertan, que nos recuerdan quiénes somos realmente. Gracias por acompañarme hasta el final de este camino. Gracias por escuchar. Gracias por no mirar hacia otro lado.